we're going to start the first panel with a Colombian tour de force on finance. Please come on up. We had our European regional roundtable in Madrid. There's a very strong Latin flavor in the past year, and we actually started with a Spanish tour de force. We had Ana Botín from Santander and Carlos Vila from BBVA, and we had CaixaBank and Mapfre, the largest insurer in Spain. It was great to get the sort of the strong starting point and direction coming from the country of what the trends are. I think following on from some of the earlier discussions, the science has really been unfolding at a scale, and we talk about a triple planetary crisis: the crisis of climate change, the crisis of nature and biodiversity loss, and the crisis of pollution and waste, as well as, of course, social challenges, human rights, inequality loss. The last 3 decades has seen the highest increase in emissions in human history. And the next decade, as mentioned earlier, it cannot follow the same pattern if we're going to hold global warming this century to 1.5 or even 2 degrees Celsius rise. So we're living somewhat in a perfect storm. As we see, we can see it from our windows, and we need to act. We need to act right now, and the financial industry has a key enabling role to play in all of that. So the purpose of this opening session is to really reflect with leaders from the sector upon the achievements maybe that has been made, but I think that more importantly, the challenges and what the financial community is expected to achieve. And we hear a lot in global fora on the topic about getting to zero emissions by 2050, but I think we all know the relevant time frame is really 2030. Essentially, in this next business cycle, what do our organizations, what do our clients, our customers need to be doing, and what role can we play in helping them get there? So by way of introductions, let me lay out, and I think these are people who many of you know, particularly those from within Colombia. So we have Juan Carlos Mora Uribe, who is president of Bancolombia, which is Colombia's largest bank, with more than 30 million customers in Colombia, Panama, El Salvador, Guatemala, and the United States. We have Javier Suarez Esparragoza, who is president of Davivienda, which is Colombia's 3rd largest bank and part of Grupo Bolivar. And previously, Javier was president of Seguros Bolivar from 2015. We also have Viviana Araque Mendoza. Araque Mendoza is the executive president of Bancamia, which is one of the main microfinance institutions in Colombia, known for their solutions to providing access to the poorly served. We have Martha Isabel Woodcock Sales, which is the general manager of Banco Santander de Negocios Colombia, the leading bank in corporate services that is part of the global Grupo Santander. And then finally, at the other end from me, we have Alvaro Carrillo, who's the president of Seguros Bolivar, the 2nd largest Colombian insurance company, serving the needs of particularly micro, small, and medium-sized enterprises and private consumers. So we have real depth in leadership within the industry, leaders who have been engaging in many ways on some of the issues that already have been mentioned within the wider socioeconomic, environmental, social challenges. So I'm going to dive into a number of questions that we have. I would also ask the panelists, please, if you hear something you'd like to comment on, let me know so we can have a really open discussion. If we have time at the end, we might go to the floor for some additional questions. But let's get going and trying to break down these issues. I'm going to start, Juan Carlos, if we could start with you. You've been Banco Colombia has been a sustainability leader. Back in 2010, you actually helped create the Green Protocol, which made Colombia the 2nd in the region after Brazil to do so. How do you think the financial industry, particularly in Latin America, should help? What role do you have with regard to the Sustainable Development Goals and Paris Agreement? Is the finance sector, should you be leaning in?
Gracias, Eric. Muy buenos días para todos. Es un gusto ver un auditorio como este lleno hablando de temas climáticos. Yo creo que es muy significativo y un saludo a mis compañeros panelistas. Este es un panel de lujo de abanderados del tema de la sostenibilidad, lo cual muestra también cómo vamos avanzando. Al punto de Eric, yo claramente el tener unos protocolos es fundamental. Algunos de ellos han sido voluntarios por un tiempo, pero cada vez empiezan a haber más protocolos que son obligatorios. Y yo creo que es muy importante. Y se mencionan muy claramente las metas al 2050, pero las metas intermedias al 2030, sobre todo los objetivos de desarrollo sostenibles, necesitan de esos marcos de actuación para poder pasar a la acción. Porque yo creo que el proceso de convencimiento, el proceso de que todos seamos conscientes está muy avanzado, aunque hay algunos focos de negacionistas que nos deben preocupar, pero yo creo que ya esa tarea de convencimiento está hecha. Ahora entonces, ¿cómo pasamos a la acción? Porque eh, ya el tiempo de la retórica del convencimiento se acabó y si no lo hacemos, no vamos a cumplir las metas. La meta el 1,5 aumento de la temperatura no está fácil de conseguir, aún con unas acciones muy importantes. Por lo tanto, hoy estamos más encaminados hacia un incremento de 2 grados, lo que implica que va a haber una perturbación importante, ya la está viendo, ya hay un aumento. Y ahí viene entonces cuáles son las acciones del sector financiero a la pregunta concreta. Yo creo que el sector financiero juega un papel clave y lo primero que tiene que hacer el sector financiero, creemos en Bancolombia, es medir cuál es qué tanto está emitiendo el portafolio que ha sido financiado eh, por la entidad financiera para poder empezar a gestionarlo. Es claro que lo que no se mide no se gestiona, por lo tanto medir las emisiones. En el caso de Bancolombia nosotros financiamos 5 millones de toneladas de CO2. Eso es lo que tenemos en nuestro portafolio. Y lo tenemos clasificado en varias categorías. La primera categoría, que es el 1% de nuestro portafolio, en ese 1% de nuestro portafolio, que son industrias de las que queremos descarbonizar, o que salgan del portafolio, que evolucionen, ese 1% emite el 20% de las emisiones que hemos financiado. Miren el nivel de concentración, básicamente es carbón, en el caso de Colombia. Energía generada con carbón, minería de carbón. Ahí hay que descarbonizar. Un 1% de nuestro cartera emite el 20%. La siguiente categoría es una categoría en que debe hacer transición. Eh, en, esa, eh, en esa categoría tenemos el 6% de la cartera que emite el 44% de nuestras emisiones financiadas. Y ahí hay una labor de transición, claramente cómo vamos a hacer la transición. Y las siguientes, portafolio que es el 92% de la cartera, ahí emitimos el 36%, que hay que trabajar claramente en cómo son las soluciones para poder reducir emisiones, para poder llegar a la meta de net zero, que son los compromisos que tenemos y que ya son compromisos formales que hemos adquirido con unas acciones concretas. A través de acciones como qué vamos a hacer con ese portafolio, pero también cómo vamos a actuar en soluciones basadas en la naturaleza y en soluciones basadas en ciencia, que es muy importante que le involucremos el conocimiento y la ciencia para poder trascender. Entonces, la meta de poder alcanzar ser neto cero tiene que pasar por medir, gestionar ese portafolio para poder alcanzar las metas del Acuerdo de París, que es el cambio del 1,5, que no está fácil de lograr. No es una cosa que con acciones con las que hoy tenemos que redoblar acciones y ahí es donde estos protocolos y los compromisos son muy importantes. Excellent. Well, thank you very much, Juan Carlos. And I think one of the notions you're pointing out is that although across the portfolio, it actually comes down to being not that many companies, customers, clients
And so the question then leads to what sort of engagements do you have with that part of the portfolio? I would like to come to you, Marta, now. Banco Santander, largest part of your activity, I believe, is in corporate finance. So a lot of these big customers, a lot of these big clients, what sort of changes are you seeing and are you enacting here in Colombia and also within the global group in terms of how that relationship, the relationship with your customer needs to evolve if we're going to address these issues? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Este es un foro muy importante para hablar de temas que son relevantes. Y yo lo primero que haría es cambiar el verbo de no es ayudar, sino la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y el compromiso para el cambio. Estando en Colombia y en Latinoamérica, no podemos hablar separadamente de lo que es la crisis climática y la transición, sino también lo tenemos que unir con el tema de sostenibilidad. El Banco Santander y el Grupo Santander es uno de los firmantes de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Y eso no solo nos motiva, sino que también nos compromete a trabajar en todos los aspectos que se necesitan para el cambio. Queremos ser un actor importante y por eso hemos definido varios bloques de trabajo para abordar los temas no solo climáticos, sino también sociales. En ese orden de ideas, es importante decir que nos hemos trazado unos compromisos que hemos compartido con el mercado, que pasa por cuantificar, medir y reportar. Y eso empezó hace un tiempo atrás porque se necesita planificación. Uno, se necesita una transformación cultural al interior del banco para poder que todos hablemos el mismo idioma, que estemos comprometidos, que hayamos generado las capacidades de conocimiento y de gobierno corporativo para poder atender los productos y las necesidades que tiene el mercado. Y son 4 bloques fundamentales de trabajo. Uno, lo que tiene que ver con la financiación de la transición verde y una economía baja en carbono. Hemos diseñado productos financieros básicos y estructurados como financiaciones verdes, la financiación de bonos verdes, sociales y sostenibles. Pero para eso es bien importante la definición de criterios. Tenemos un comité que avala claramente si la clasificación de los activos, una vez adoptado la taxonomía verde, cumple con los requisitos de una financiación verde o social. Segundo, además de desarrollar estos productos, esto es claramente parte de la estrategia. Hay productos también para las personas naturales, no solamente para las empresas, sino para las personas naturales, financiación de vehículos eléctricos, en los mercados donde tenemos hipotecas, financiaciones verdes, acuerdos con los diferentes proveedores, por ejemplo, de paneles solares. En otras geografías, creo que esto parte de generar conciencia y se mide la huella de carbón de las personas naturales a través de los consumos de las tarjetas. Y eso es importante, porque no solamente involucra al sistema financiero como proveedor de servicios, sino también en el proceso de concientización. Un segundo bloque es el empoderamiento financiero, la inclusión financiera. Insisto que no se pueden separar los dos temas, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, donde estamos presentes. Y el empoderamiento financiero va por un producto de inclusión, un microcrédito responsable que quiera atender la ruralidad y quiera atender las zonas apartadas. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y principios de la banca responsable es equidad de género y el grupo y en Colombia también estamos comprometidos con eso. Y es cómo hay más mujeres en cargos directivos y eso tampoco se puede separar porque la sociedad, el porcentaje de mujeres es alto y se necesita seguir avanzando. Y por último, la educación. Se tiene que seguir promoviendo la educación porque la educación es parte del progreso y no se puede hablar
ni de transición, ni de generación de conciencia, si no se entiende claramente el impacto. Es por ahí donde estamos trabajando. Great. Well, thank you very much, Martha. And I think much of what you mentioned, I think, are reflecting what Caesar is putting up in terms of the notion of a responsible bank. And it's a challenge because it means understanding much more than what a traditional banker understands. And this whole notion of, social norms, scientific challenges, it is adding on the burden. And I think it's to some extent rounding out the job qualification in terms of all that needs to be covered. Javier, if I could come to you, Davivienda, you're well known for particularly financing home ownership in low-income communities, so dealing with rather different segment, addressing a lot of promoting financial inclusion, concepts of the SDGs and climate action. How does that weigh into your strategy and how you're taking it on, addressing it? Eric, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todos los que nos acompañan. Comparto este panel estoy muy honrado de compartir este panel con quienes están aquí presentes, que son actores fundamentales en el tema de sostenibilidad. Y también comparto el comentario de Juan Carlos en el sentido de que es estimulante ver un evento de esta naturaleza sobrevendido. O sea, aquí se está sobrevendiendo un evento que tiene que ver con inquietud sobre lo que está pasando en el clima. El superintendente, a tu pregunta, Eric, el superintendente Ferrari hacía una exposición sobre la relevancia de que los bancos pasen de unos bancos cuyo único interés es el ánimo de lucro y pasen a lo que es llamado una banca responsable. Ese concepto lo compartimos plenamente. Yo creo que afortunadamente en la industria colombiana hay una tradición de entidades financieras que han estado comprometidas con una visión mucho más amplia que tiene que ver con los diferentes grupos de interés que trasciende el de los accionistas. En el caso nuestro, históricamente siempre ha habido un compromiso con los temas sociales, en la evolución de un empleo digno, de la relevancia de la mujer en el empleo, con historias que datan desde los años 60, 70, en una organización que tiene eso como parte de su ADN. No es un tema que provenga de las situaciones que se presentan con las crisis que tú mencionas actualmente, sino que viene como parte de la filosofía de la organización de tiempo atrás, que creo que también encuentra con otras entidades. Creo que los que están aquí en el panel así lo reflejan. En el caso particular de la vivienda con Bancolombia tenemos muchas iniciativas conjuntas en donde trabajamos en temas de impacto en la sociedad que creemos que es muy relevante. Desde el punto de vista social, yo creo que aquí tomo algunas de las palabras de Marta. Creo que esos temas no se pueden separar. En un país de bajos ingresos como este, uno no se puede ir por el camino del clima sin mirar los temas de carácter social. Un país que tiene tantas necesidades, creo que nosotros tenemos la obligación de buscar ese equilibrio donde avanzamos de manera decidida en los temas que tienen que ver con cambio climático, pero no dejamos de lado los sociales que son también urgentes. En tus comentarios sobre las múltiples crisis que afrontamos, por supuesto todos somos muy conscientes de la crisis que se avecina o que ya estamos viviendo por cuenta del cambio climático, pero mal haríamos en desconocer los problemas de carácter social que tiene un país como el nuestro. Entonces, nuestro reto aquí, desde la perspectiva de los bancos, es cómo acompasamos ese trabajo que hay que hacer en esos frentes de manera armónica. No podemos dedicarnos simplemente al tema del clima sin atender lo social y viceversa. Creo que es fundamental. Y ahí aparecen ejemplos donde se puede lograr. Yo creo que un ejemplo muy bonito es en el que tú mencionas, que es uno de los focos nuestros de interés, que es el mundo de la vivienda, la financiación de vivienda. El mundo de vivienda, creo que el país ha tenido un programa de financiación de vivienda de interés social para personas de bajos ingresos que ha sido muy exitoso históricamente. En el caso nuestro hay más de 5 millones de colombianos que viven hoy en día en viviendas que han sido financiadas por la vivienda, y en el sistema pues el número es varias veces mayor. Entonces, darle acceso a vivienda digna a una población que de otra manera vive en condiciones bastante difíciles, pues es muy importante. Pero eso no quiere decir que por ser un tema de impacto social no tenga un contenido ambiental.
Pues parte de lo que hemos venido haciendo de la mano con los constructores en el país es ver los desarrolladores de vivienda y particularmente de vivienda de interés social, es cómo se logra viviendas que sean ambientalmente sostenibles, que tengan los sellos, las certificaciones, así sea vivienda de interés social. Aquí no estamos hablando solamente de estos grandes edificios corporativos en donde evidentemente hay más espacio financiero para construir soluciones sostenibles, sino también estamos hablando de esa pequeña vivienda de interés social en donde se logra que confluyan esos elementos. El elemento de darle acceso a una vivienda digna a un individuo, pero que también a su vez sea una vivienda de un consumo de energía bajo, que sea una vivienda con materiales que tienen bajo impacto sobre el medio ambiente, de tal manera que logremos esa confluencia. Ese ejemplo en vivienda se replica en muchos otros frentes. En el mundo del agro, yo creo que en el mundo del agro también hay unas experiencias muy interesantes en donde buscamos llegarle a ese pequeño productor de la mano no solamente el productor individual, sino también de los productores de la cadena de agroindustria, para llegar y encontrar soluciones de carácter social para el campesino, para el pequeño productor, pero también con temas que tengan reducción del impacto en el clima. Entonces, con asistencia técnica que llegue allá. Entonces, yo creo que en un país como este se vuelve muy relevante la búsqueda de soluciones que de alguna forma combinan lo social con lo ambiental, porque aquí tenemos todavía en América Latina, en toda América Latina tenemos esas necesidades, como las mencionaba el profesor Ferrari. Y el otro elemento que yo creo que es muy importante en el tema de cambio climático es, por supuesto, nosotros hacemos la tarea en la medición de las emisiones de CO2. Si el informe que vamos a presentar a nuestros accionistas y a todos los grupos de interés en el mes de marzo es un informe en donde se duplica el número de toneladas de CO2 que emiten nuestros clientes. Y eso en principio pues suena aterrador, pero yo lo veo al contrario, es que estamos haciendo la tarea de medición. O sea, la primera tarea es la tarea de tener ese inventario de medición bien hecho y creo que vamos avanzando en esa dirección. Por supuesto, para de la mano con los clientes ir avanzando en ese proceso que Juan mencionaba de descarbonización. Pero un país como este también, en donde emitimos el 0.5% de las toneladas de CO2 mundiales, tiene que dedicarle recursos también de manera prioritaria a los temas de adaptación. Aquí ya estamos viendo los efectos. Yo creo que como sector también tenemos que ver cómo canalizamos recursos, no solo para los temas de mitigación, sino para los de adaptación. Cerca del 7% de la población del país está expuesta, más de 4 millones de colombianos expuestos a los impactos del cambio climático que son inminentes. Y en ese sentido creo que ahí también tenemos que buscar una armonía entre los temas de mitigación y los temas de adaptación, que es una necesidad imperiosa para proteger a la población que está expuesta, como lo estamos viendo ya en el día a día. Great. Well, thank you, Javier. And I think, this point that it's very hard to separate out environment from social. They are very much intertwined. Can we, on the topic of financial inclusion, Viviana, if we could come to you, of course, as a microfinance bank, you're quite a different organization from the others on the panel. Could you tell us how you see these issues around the SDGs and climate action? Does that mean that you address it very differently, or there are many parallels? Gracias, Eric. Y bueno, muy buenos días para todos. Aquí un gusto compartir este panel de lujo hablando de estos temas que nos interesan a todos. Yo arrancaría diciendo algo y es, todos tenemos un gran poder y es el poder de contribuir. Contribuir a estas situaciones que hoy nos tienen pensando cómo generamos o cómo aceleramos más los cambios que necesitamos como sociedad, como país, como planeta. Por eso mismo, desde las microfinanzas hemos venido generando todo un concepto de microfinanzas verdes que no solo consisten en acompañar al cliente a adaptarse mejor a los cambios que presenta el clima para el desarrollo de su negocio, sino hacerlo más sostenible, previendo que son unidades productivas de baja escala que tienen hoy prioridades, por ejemplo, de cubrir sus necesidades básicas. Y aquí hemos visto varios retos y es encontrar ese lenguaje de sostenibilidad y esas acciones de sostenibilidad con esa cobertura de necesidades básicas y hacerlas entonces más sostenibles en el tiempo para que generen progreso y bienestar para sus familias. A lo largo de los 15 años que tiene Banca Mía, nosotros hemos venido trabajando desde nuestro inicio y es parte de nuestro ADN precisamente el trabajar por el
principal o el primer objetivo de desarrollo sostenible, que es la reducción de pobreza. Nosotros hemos venido trabajando en las diferentes regiones del país, hoy cubrimos todos los departamentos a través de nuestras oficinas y hemos podido constatar a través de nuestro modelo de medición de impacto que luego de 3 años de relación con un cliente vulnerable que accede a un crédito productivo, este puede superar la pobreza el 50%. Los clientes pueden superar la pobreza, la línea de pobreza, porque el crédito productivo acompaña la movilización de recursos en sus ventas, en sus inventarios, y eso hace que esas unidades productivas también se vuelvan mucho más grandes, más sostenibles y generen más bienestar. Pero todo esto, como lo decían también mis compañeros de panel, pues no se puede separar, digamos, lo social de lo ambiental. Esto prácticamente está unido, y más en estas unidades productivas de baja escala que son tan sensibles a los cambios climáticos. Y es por eso que nosotros nos hemos dado la tarea de crear un portafolio de líneas verdes. Hoy podemos decir con mucho orgullo que en los últimos 4 años hemos apoyado a 6.500 unidades productivas a adaptarse mejor a los cambios climáticos. Y hemos comercializado, hemos llegado con soluciones de seguros paramétricos, seguros climáticos a más de 34.000 unidades productivas. Esto nos está dejando grandes enseñanzas y por supuesto tenemos hoy grandes retos, reitero, de cómo sumar o cómo hacer que sea un lenguaje común el hecho de cubrir necesidades básicas con el hecho de ser sostenibles. Y se puede, sí se puede. Entonces, aquí tenemos, digamos, el gran poder de contribuir y yo creo que desde las microfinanzas, sabiendo que estamos en esa base de la pirámide y que hay una serie de necesidades que podrían requerir cubrirse con mayor urgencia, nosotros hemos venido viendo cómo a partir de estas líneas verdes, una de estas la tenemos para adaptarse o para financiar medidas de adaptación, otra para financiar energías limpias y más recientemente una para acceso a agua y saneamiento. Podemos contribuir al bienestar y la calidad de vida del microempresario y su familia. Esta última, y quiero hacer énfasis en estos temas, a veces nos parece desde las ciudades principales digamos, algo obvio que una unidad productiva para que sea sostenible, pues tiene que hacer buen uso de los recursos naturales y en estos del agua. Y tal vez como nosotros tenemos acceso a agua y nos pasa, digamos, por alto que una gran parte de la población colombiana aún carece de soluciones de saneamiento. Esta última línea que lanzamos está enfocada precisamente a brindar financiación para que estas unidades productivas ubicadas en regiones donde la calidad del agua no es buena, puedan tratarla y con ello puedan mejorar también la producción de sus productos y servicios. Eso también es hablar de sostenibilidad en las unidades productivas. Así que, digamos, la gran lección de todo esto es que en las microfinanzas vamos a esos básicos que muchas veces, reitero, como sociedad pasamos, digamos, inadvertidos, a financiarlos y a ver y entender mejor esos gaps y esas brechas para hacer esas unidades productivas las futuras pymes de Colombia. Ese es el objetivo. Y las microfinanzas verdes tienen ese propósito precisamente de generar bienestar alrededor de las soluciones de financiación verde. Great. Okay. Well, thank you very much, Viviana, for the view from microfinance, really focused on financing productive activity. Also coming back to the views of the superintendent earlier. Can we go, Alvaro, to you? So, Seguros Bolivar, you're an asset owner, you're an insurer. How does the perspective for insurance play compared to your fellow panelists? Yeah, how are you digging in on these different issues? Muchas gracias, Eric, y a todas las personas de United High por esta invitación. Un saludo a mis compañeros del panel y a todos ustedes. Eric, a esa pregunta, los seguros juegan un papel trascendental dentro de todo este proceso que viene de adaptación al cambio climático que pues, está sufriendo el mundo. Y lo vemos desde varios roles que tenemos en la industria aseguradora que son de gran importancia. En el caso colombiano, las aseguradoras son el segundo inversionista institucional. Realmente movilizamos unos recursos a través de nuestras reservas importantes y relevantes. Y uno de los trabajos importantes que debemos hacer es usar
esas reservas, esos recursos en una forma que puedan contribuir y que sea asignación responsable de esos recursos, teniendo mejores prácticas en cuanto a la destinación de recursos a empresas, industrias que puedan cumplir requisitos de acuerdo a las exigencias que tenemos hoy para el cuidado medioambiental. En el caso de Seguros Bolívar, pues estamos adheridos a los principios de inversión responsable, como muchos de nuestros colegas, y eso nos obliga y nos permite también hacer una mejor asignación de esos recursos, prefiriendo siempre industrias, empresas que cumplen y tienen unas condiciones de cuidado del medio ambiente. En el caso de inversiones en acciones, cerca de la mitad de las empresas en las que invertimos cumplen y están de acuerdo a los principios de sostenibilidad del índice de sostenibilidad del Dow Jones. Hemos hecho también muchas inversiones directas en proyectos, en empresas, en iniciativas que están destinadas a la generación de energías de forma limpia, a procesos de transformación también en muchas empresas, y creemos que ese es uno de los roles como sector asegurador que debemos cumplir. Un segundo rol importante es todo lo referente a una gestión preventiva. Las aseguradoras acumulamos una enorme cantidad de información. Somos básicamente analistas, receptores, analistas de información, y a través de esta información encontramos y tenemos la posibilidad de guiar y ayudar a muchos de nuestros clientes para poder hacer gestiones también que permitan tener un mejor resultado también en el mundo del cambio climático y en muchos casos de la adaptación. En los casos de las áreas de ingeniería de las diferentes aseguradoras realmente se encuentra un conocimiento enorme de los movimientos, de los suelos, de las tierras, del uso, de los destinos, de los cauces, de los ríos, de la circulación del agua, y realmente hay muchísima información que debemos usar en bien de la sociedad, en bien de la protección climática. Y esto pues es una parte importante, al igual que muchísima de la información que tenemos de las personas en los temas principalmente de salud. Realmente hay una capacidad enorme de usar esos datos para poder ser preventivos, para poder anticiparnos a tendencias de deterioro en salud de la población, para poder anticiparnos en procesos de deterioro del medio ambiente por procesos constructivos o procesos de deterioro que se puedan presentar. Entonces son dos de los aspectos más importantes. Y uno tercero, en nuestro rol pleno como aseguradores, donde tenemos esa tarea y ya la estamos haciendo, de apoyar directamente y con productos verdes el proceso de adaptación al cambio climático por una parte, y también de la adopción de producción, de cogeneración o de uso de energías verdes. En el caso específico de Bolívar, estamos acompañando muy activamente todo el proceso de cambio de las flotas de transporte público hacia energías verdes, apoyando pues muy decididamente lo que debe hacerse en transporte público, pero también lo hacemos en particulares. Estamos ayudando en los procesos de generación de energía o cogeneración de energías con energías limpias, y nos vamos a involucrar en muchos más productos verdes que permitan a muchos más actores ir con confianza al mundo de la producción y uso de energías limpias y renovables. Great. Well, thank you very much, Alvaro. And much of what you were describing in insurance, and Martha, you're describing in banking, it's sort of the innovation processes, trying to see where the opportunities are and how we can shift different sectors towards cleaner approaches. I would like to, Juan Carlos, come to you, that you talked earlier on, because one of the things in UNFFI is this issue of voluntary leaning in versus regulatory responses and the interrelationship between the two and how that helps drive innovation.
Could you, Juan Carlos, could you talk a little bit of your experiences within the Principles of Responsible Banking or Net Zero Banking Alliance in terms of what you see voluntary frameworks, how does that help an organization? And how do you find the relationship then with regulators? Because some would sometimes say, don't do anything, just wait till you get the regulatory signal. And I think we generally believe that, no, we describe it a bit as a dance. You need to be leaning in voluntarily to show how you think it should be done, and regulators will pay attention to what you're doing, the leaders in the industry, and probably regulations will come, but then they will come in a way that's informed by industry best practice. So could you give us your experience a little bit of how you see that works or challenges around that? Sí, Eric, ese es un punto muy importante y lo voy a unir con la presentación del profesor Ferrari sobre banca responsable. Yo creo que ese es uno de los elementos principales de banca responsable y es hacerlo por convencimiento de manera responsable. Cumplir la regulación es una obligación, no es una opción. Por lo tanto, lo que haces de manera voluntaria por convencimiento y buscando aportar en ese concepto de banca responsable, creo que es fundamental. Ahora, la regulación ya obligatoria ha empezado a llegar cada vez más. La SEC en Estados Unidos empieza a generar unos marcos de actuación que tendrán vigencia a partir del 2025, la Superintendencia Financiera Colombiana también. Pero en el caso nuestro, nosotros aplicamos, y un poco también a lo que mencionaba el profesor Ferrari, en evaluación de proyectos, los principios del Ecuador desde el año 2005, por temas voluntarios. El marco de evaluación de proyectos no es solamente cuál es su inversión y cuáles son sus retornos financieros, es cómo son los impactos de esos proyectos en el tema ambiental y en los temas sociales. Y el hacerlo de manera voluntaria genera un impacto importante en la actuación. Ahora, también hay que decirlo que hay resistencias que tenemos que entender que existen. Y uno de los grandes retos que yo creo que tenemos como sociedad, en el caso particular de los países que estamos en vía de desarrollo, es cómo es ese balance entre un mayor crecimiento económico que lo necesitamos para mejorar las condiciones sociales que han mencionado mis compañeros del panel, que son fundamentales en el tema ambiental para poder lograr una sostenibilidad ambiental, pero que no podemos caer en fundamentalismo. Entonces, como sociedad, ¿cómo encontramos el equilibrio entre cómo usar unos recursos naturales para poder desarrollarnos sin ser depredadores, para mejorar las condiciones sociales, para que retroalimentemos el ciclo? Y los países en desarrollo estamos en una condición muy compleja, que si no acordamos como sociedad, nos vamos a quedar con lo peor de la situación, es decir, con los impactos ambientales que los sufrimos muchos, los países en desarrollo tenemos una vulnerabilidad adicional por el cambio climático, pero no podemos desarrollarnos para obtener una mejor sociedad en términos económicos y ambiente. Entonces ahí hay unas contradicciones, y volviendo al tema de la pregunta de Eric, si nosotros no caminamos en los temas voluntarios y avanzamos más rápido, porque las regulaciones en estos temas y en muchos, pero particularmente en estos temas, van atrás. No tienen la velocidad, aunque han tomado cada vez más velocidad por la urgencia del tema, pero si no lo hacemos de manera voluntaria, uniendo voluntades, porque aquí hay que unir voluntades y tienen que ser muchos los que trabajemos en conjunto, no vamos a lograr los cambios. Me hacían una pregunta en la COP, en un panel. ¿Qué vamos a hacer con los objetivos de desarrollo sostenible? No lo vamos a cumplir, ¿no? Yo creo que es un hecho hoy, 2024, que no se van a cumplir. Ese marco de actuación diseñado en el 2015 para que en el 2030 tuviéramos un mejor mundo, una mejor sociedad, ha avanzado muy lentamente. Hoy, pero ya en los 6 años que nos faltan, no vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Como sociedad global. ¿Vamos a empezar a crear otro marco de actuación para poner otros 15 años? Mi opinión es que no. Mi opinión es que tenemos que enfocarnos en seguir trabajando en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esos 17 objetivos con sus 169 acciones. Así no los cumplamos en el 2030, pero ahí está el marco de actuación y hay que aplicarnos todos para poder avanzar en esa dirección. Eric. Great. Well, thank you very much. I think often it comes down to risk and opportunity. And maybe, Martha, if I could turn to you,
Grupo Santander and part of the global Grupo Santander, obviously a lot of effort is being put into understanding these transitions in every sector. Could you, from the Colombian perspective, could you say what you think are the biggest risks and the biggest opportunities that you're focusing on today? Bueno, voy a empezar por las oportunidades, pero para empezar por las oportunidades es bueno reconocer el avance que se ha tenido. Y ya estar en este foro es parte del avance y cómo se ha avanzado en términos de regulación. Yo creo que toda la industria financiera está haciendo esfuerzos para enverdecer la economía. Cuando hablo de oportunidades, se necesita crecimiento económico y yo creo que si hay una efectiva transición verde, hay muchos estudios que revelan que si se hace eso efectivamente, genera empleo. A raíz, o por qué puede generar empleo una transición efectiva verde, porque se pueden desarrollar otros sectores de la economía, se puede generar productividad. Hacer este cambio va a necesitar inversión tecnológica, inversión en talento humano para poder mover los trabajadores de un sector, como se dice, marrón a uno más verde. Y por lo tanto también el apoyo en la tecnología, con lo cual, si hay una aproximación, primero que sí se necesita el crecimiento económico y que la transición verde puede generar oportunidades de crecimiento, se puede identificar como una oportunidad para abordar más rápido. Otra oportunidad que creo que es fundamental para seguir avanzando en la construcción es alineación, cooperación y coordinación entre los diferentes actores de una economía. Empezamos desde la política pública, que haya claridad y reglas de juego claras, desde los supervisores, reguladores, para definir unos marcos y unos estándares de regulación para todas las industrias, y también un tema de data. Estamos hablando del sistema financiero y el sistema financiero moviliza los recursos, pero también administra riesgos, con lo cual es súper importante tener claro la data. Y eso es una oportunidad para que los diferentes entidades, los diferentes actores de una economía generen capacidad y conocimiento científico alrededor de esto. Riesgos, yo creo que los riesgos hay muchos y sobre los que tenemos que actuar es empezando por la regulación, no sobreregular, porque eso de alguna manera llevaría a relentecer el avance que estamos teniendo. Tampoco concentrar toda la responsabilidad de la transición verde en la banca, porque insisto que la banca canaliza recursos y no toda la responsabilidad está en la banca. Tenemos unos riesgos, por otro lado, de datos. Y cuando hablo de datos, insisto, porque hay unos riesgos físicos que hay que saber cómo se pueden impactar en el sistema financiero, y hay unos riesgos de transición. Yo creo que ese es el más importante, porque cuando hay o se define que hay unos sectores que ya no van, pero no se establece un camino de transición, impacta muy negativamente a las economías, impacta también muy negativamente a la banca que está apoyando en esas industrias. Con lo cual es algo que tenemos que abordar. Y la oportunidad para la banca. La banca tiene una oportunidad enorme en desarrollar productos para financiar diferentes sectores, el transporte, la energía, construcción. También no solo la banca, sino todos los actores alrededor del sistema financiero, desarrollar un mercado de capitales mucho más preponderante para el tema de bonos y financiación verde y el tema de seguros. Great. Well, thank you very much. Alvaro, you spoke about some of the opportunities that you see developing in this green transition. Could you talk on the risk side? In the United States, some people might be following that the insurance industry is actually pulling back because certain activities are seen to be uninsurable
with the onset of climate change, particularly California and Florida are being very much affected in the property markets. There are the potential for some very big economic impacts. Within Latin American and Colombian context, do you see certain sectors which you believe will be increasingly difficult to insure with the changing climate? Eric, sí, efectivamente los cambios y los impactos climáticos que hemos tenido en los últimos años y cuando se hacen los análisis en ciertas zonas en Estados Unidos y los costos y los impactos que han generado en los últimos años, los efectos principalmente de huracanes en muchos casos, en otros casos pues otro tipo de fenómenos, han hecho que realmente haya una incapacidad del mundo asegurador más reasegurador, más retroasegurador de lograr cubrir los posibles impactos que se presenten hacia adelante, y por esa razón se ha vuelto realmente difícil conseguir y adquirir seguros en ciertas partes y en ciertas zonas, además por los elevados costos patrimoniales que tienen esas zonas. Los impactos son relevantes incluso a nivel mundial. Seguramente va a venir un proceso de redistribución de riesgos a nivel global. Sin embargo, los cúmulos que se acumulan en ese par de sitios que mencionan, Florida, California, son bastante complejos. En Colombia, yo diría que tenemos, desafortunadamente, como lo dijo el profesor Ferrari, un bajo nivel de aseguramiento. Y por el contrario, pues aunque encontramos cúmulos importantes de riesgo, acumulación significativa, realmente nunca serían como lo pueden ser en otros países. Y por el contrario, lo que creemos es que tenemos una oportunidad para que muchas más personas y empresas puedan acceder a los seguros. Realmente tener un proceso de mayor inclusión es necesario. El fin asegurador es un fin noble, que es restituir después de una crisis a la persona o la empresa a su situación anterior, y yo creo que lo que estamos viendo y viviendo hacia el futuro, muchos de nuestros pequeños productores, como decía bien, a muchos de nuestros pequeños o productores campesinos pequeños, es tener esa capacidad de poder, después de procesos fuertes de clima, poder regresar otra vez a la vida productiva. Hay una gran oportunidad que vimos, la nombró Gustavo Morales, los seguros paramétricos, y es algo en lo que yo creo que podemos hacer muchísimo para incluir muchas más personas y muchas más empresas en el mundo de los seguros en Colombia. Great. And what about, Viviana, in terms of, you mentioned, I believe, microfinance, you have the insurance gap. You are working on the notion of bringing the two together. Is that right in some instances? Sí, a ver, yo creo que este es un compromiso de todos. Ni gobierno ni sector privado lo puede hacer por separado. Aquí tenemos que sumar fuerzas y enfocarnos en esos objetivos que además ya están trazados y en unos marcos de trabajo que son súper claros para todos. Y acompaño, me alineo mucho con el concepto que el súper también nos exponía, así como Juan Carlos lo menciona, y es esa banca responsable. Digamos, eso ya lo venimos, ha venido evolucionando en la banca y hemos venido valorando los proyectos, las iniciativas con el foco de impacto social, no solo, digamos, desde en términos financieros, sino de lo que sucede en impacto social. Pero este lenguaje es necesario y esta forma, digamos, de gestionar responsablemente las finanzas, los recursos que movilizamos, tiene que llegar a todos los sectores. Yo voy a poner un ejemplo práctico de esto, y es nosotros como Banca Mía, digamos, no tenemos acceso a que una entidad del Estado tenga una cuenta y fondee, digamos, la operación de Banca Mía porque no somos AAA. ¿Sí? De manera que pues ese es un llamado también al sector mismo público para introducir criterios distintos a los tradicionales y definir entonces cómo enfocar y movilizar recursos hacia el sector privado, hacia iniciativas que permitan tener impacto de largo alcance y sumar a esos objetivos que como país tenemos.
Entonces, yo creo que ese repensamiento, esa redefinición tiene que darse en diferentes frentes para sumar esfuerzos. Ahora, somos conscientes y yo creo que todos los que estamos hoy aquí en este panel, que pues cuando se instauraron los ODS en el 2015, la brecha de lo que significaba la inversión anual estaba ubicada en 2.5 billones de dólares y ahora el más reciente informe de Naciones Unidas también nos dice que ya esa brecha estaba en un poco más de 4 billones de dólares. Y no solo porque la inversión no haya crecido, sino porque hay mayores necesidades. Trillones de dólares, bueno, billones exactamente decía en el informe que me lo leí, pero bueno, imagínate la magnitud de eso. Entonces, aquí venimos haciendo lo que venimos gestionando eso, pero realmente sí necesitamos generar cambios importantes. Yo voy a dar dos ejemplos de lo que venimos haciendo en Bancamía, que tal vez puedan inspirar al público aquí, pero pues seguramente hay que hacer y tenemos todavía mucho más por hacer. Uno de esos son la emisión de bonos sociales y de género. Recientemente y con vencimiento del año pasado logramos financiar con esa emisión 38.500 mujeres, cabezas de familia que vienen generando proyectos productivos en sus regiones y para 16.500 de ellas ya hemos renovado las operaciones de manera que estamos construyendo relaciones de largo plazo que permitan que ellas salgan de pobreza, progresen y generen más bienestar en su familia. Y esto está alineado precisamente con los objetivos que desde Bancamía hemos trazado. Y por otro lado, tenemos una fuerte línea de trabajo en la educación para que los hijos de los microempresarios también puedan tener mejores conocimientos y habilidades y apostarle seguramente al crecimiento de esa microempresa en el mañana, pero adoptando también conocimientos para hacerlos más sostenibles. En esa línea hemos venido trabajando con BBVA en Colombia y desde la Fundación Microfinanzas BBVA hemos venido gestionando becas para los hijos de los microempresarios y revisando cuáles de ellos pueden quedarse en sus regiones y trabajar para sus regiones de manera que desde allí también tengamos focos de productividad sostenible. Así que, digamos, yo reitero, aquí hay mucho por hacer, no se trata de uno o de esfuerzos por separado, necesitamos sumar esfuerzos, todos son importantes desde esas unidades productivas de baja escala hasta las grandes empresas financiadas y conscientes de que tenemos que integrar criterios distintos a los tradicionales a la hora de tomar nuestras decisiones que le apuesten a un futuro más sostenible. Okay, thank you very much, Viviana. And you're calling for some changes in how the market functions and how actors are being rated and the frameworks they operate within. So unfortunately, we're coming to the end. Javier, I would like to give you the last word, and maybe I can challenge you a little bit. We talked about the 2030 milestone. Could you tell us in 2030, how do you think Davivienda and how do you think the Colombian financial industry will be different than today if you get your way? What do you think needs to change in the coming business cycle? Eric, yo creo que como se mencionaba anteriormente en el panel, se mencionaba también el profesor Ferrari, la velocidad con la que tenemos que actuar se viene incrementando. Nosotros de tiempo atrás tenemos una definición de que queremos tener el 30% de nuestra cartera como cartera sostenible, tanto con el componente social como el ambiental hacia el 2030, buscando movilizar cada vez más recursos hacia allá. A nosotros nos gusta pensar, y así lo manejamos en todo nuestro despliegue de comunicación interna y con todos nuestros equipos, que nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad, porque el concepto de una estrategia de sostenibilidad implica que uno tiene una estrategia de negocio y una de sostenibilidad. A nosotros nos gusta mucho más hablar de una estrategia sostenible, donde la estrategia de lo que nosotros hacemos de entrada intrínsecamente tiene incorporados los conceptos de sostenibilidad. Entonces, en última, nosotros quisiéramos llegar a que ese 30% terminara siendo un 100%, es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene que apuntarle a esa dirección, a la dirección de ser carteras que tengan impacto social e impacto ambiental, entre otras cosas porque la velocidad a la que vienen generándose los deterioros de los que ya hemos hablado, pues implican que tenemos que acelerar. Yo siento que lo que estamos viviendo en estos últimos años, en donde estamos pasando de la retórica de los científicos del cambio climático, incluso con algunas discusiones de carácter político sobre si eso está ocurriendo o no está ocurriendo,
está cambiando muy rápidamente. ¿Por qué está cambiando? Porque lo estamos viviendo. Ya dejó de ser un concepto académico y se convirtió en una experiencia en el día a día de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que difícilmente un bogotano hoy dice que eso del cambio climático es un invento. O sea, ya todos lo estamos sintiendo y estamos dándonos cuenta que las amenazas son reales y están próximas. Por ende, como sociedad, nosotros tenemos que actuar mucho más rápido. Y aquí vuelvo al tema de lo voluntario versus lo regulatorio. Creo que para nosotros que estamos de cara a construir sociedad, a construir valor, el tema regulatorio, por supuesto, comparto con Juan que lo tenemos que cumplir, pero eso es entre comillas lo de menos. O sea, lo que es realmente importante es el propósito nuestro para generar cambio. Las entidades financieras somos fundamentalmente habilitadores. Nosotros no estamos en el día a día de la generación de productos terminados para la población. Nosotros somos un vehículo, un habilitador. Pero como habilitador tenemos la capacidad de orientar también a nuestros clientes por el mismo conocimiento, por la información que manejamos. Entonces yo me imagino un 2030 en donde las entidades financieras, en todo lo que hacemos, tenemos esa mano clara, esa mirada clara en que tiene que tener un impacto en lo ambiental y en lo social, que es nuestra razón de ser. Al final del día, nuestra misma sostenibilidad depende de la sostenibilidad de la sociedad en la que estamos, que a su vez depende del ambiental. Entonces yo siento que esto se va a acelerar de manera dramática. Los que ya venimos en esta dinámica de tiempo atrás, vamos a darnos cuenta que tenemos que ir más rápido en las mediciones, en la gestión con nuestros clientes, en la búsqueda de impacto. Y los que de pronto no se han subido al bus, creo que o se van a subir porque se van a convencer de lo que está pasando, o ahí sí la regulación pues va a ser un elemento que empuje un poquito. Pero yo no tengo dudas que si al 2030 vamos a tener una industria con un nivel de conciencia mucho más alto y en donde lo que nosotros hacemos claramente tiene esa visión. Yo creo que volviendo a las palabras del profesor Ferrari sobre la banca dedicada a las utilidades versus la banca responsable, yo creo que ese tema de la banca dedicada a las utilidades en el país viene quedando atrás. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo que estamos haciendo tiene inmersa ese elemento. Por supuesto que las utilidades, como él lo mencionaba, son indispensables, legítimas, como él también lo mencionaba, y además necesarias. Pero son un medio para el verdadero fin, que es el cambio en la sociedad y en el ambiente que al final del día es en donde vivimos. Entonces, yo soy optimista en ese frente, a pesar de que hay razones para ser pesimista desde el punto de vista de la evolución de los temas climáticos. Yo soy optimista en términos de la respuesta que nosotros como sociedad vamos a tener y particularmente las entidades financieras, que definitivamente vamos a tener que acelerar en este frente. Al 2030 vamos a ver las entidades mucho más comprometidas y con mucho mayor impacto. Great. Well, thank you very much. And maybe I can leave you off with one data point that speaks to, I think, this integration criticality that you've mentioned, Javier, which is within the UN Principles for Responsible Banking, which today I believe it's about 53% of global assets. Banks are signatories to it. A fairly recent phenomena is 91% of the signatories have now embedded sustainability at the board CEO level. And this is quite a new trend that now the responsibility is at the highest level in terms of governance. And I think that's very important to what you're talking to, because what we can't have is a piecemeal approach. We have a sustainability strategy with a business strategy. Essentially, they have to be brought together. And so I think steps are being made in that direction. These types of discussions that you can speak to these issues so clearly, it really sends a signal to your customers, to your teams, your staff, about the importance of understanding these issues and the importance of working with your clients and customers to essentially navigate these transitions. So with that, I'd like to give a very big handful to thanks to all of your engagements and to getting us going on these 2 days of discussions. Thank you very much.